Vamos a ver ahora la parte práctica del ejercicio de exploración. Vemos en la pantalla entonces un enunciado. Vamos a hablar de la empresa minera Atocha, que está solicitando, dice, se ha creado la empresa minera Atocha con un capital accionario de 1.000.000 de bolivianos, ¿no? Entonces, dentro de ello ustedes ya han visto en contabilidad de sociedades cómo se constituye una sociedad anónima, ¿no? Vamos a explicar más adelante. Para hacerlo sencillo, entonces estamos nosotros haciendo un ejercicio simplemente para que cuadren nuestras cuentas en la constitución de banco contra capital accionario. El 9 de noviembre dice que la empresa solicita ya la concesión o cuadrícula minera en la región Atocha del departamento de Potosí por 50 cuadrículas. Entonces ya hemos hablado también de la parte legal. A la JAM, a la Autoridad Jurisdiccional de la Actividad Minera, se solicita esta concesión minera en el departamento de Potosí. Es importante entonces que nosotros, basados en el repaso que hemos hecho en la anterior clase de las cuentas de costo específico, también denominadas órdenes de trabajo, vamos a registrar en esta orden de trabajo que le vamos a llamar costos de exploración Atocha todas las inversiones que se hagan por esta concesión o por estas 50 cuadrículas solicitadas, ¿no? Entonces, solicitando estas cuadrículas pasamos a hacer el pago de la patente de exploración. Luego se pagan honorarios, dice, por trámites y servicios, seguramente para la concesión y la solicitud de la cuadrícula minera, pagando, dice, a honorarios de abogados, 50.000 bolivianos para el campo, para el lugar donde vamos a buscar minerales, que es Atocha, y también estamos pagando ya un servicio de laboratorios por 80.000 bolivianos también para el campo Atocha. ¿Por qué es importante esta parte? Porque yo les voy a mostrar, ¿no? Les voy a dar una práctica donde va a haber dos campos, uno Atocha y otro, digamos, Yagua. En ese caso, entonces, ustedes van a tener que separar estos costos y contabilizar a cada uno de los mayores en relación a lo que hemos visto en la parte práctica de los costos específicos. Es decir, van a tener un costo de exploración Atocha y seguramente un costo de exploración Yagua o otros nombres que cambian la práctica. Luego dice ya en la parte del campamento minero, es decir, en la parte ya rural, si quieres, en el campamento Atocha, entonces dice que nosotros pagamos en el área rural la compra de madera como elemento del costo también, ¿no? Una compra facturada y que se consume en el proceso de exploración el 50%. Una compra de 50.000 bolivianos para el campo Atocha, pero que solamente se va a consumir el 50% en este campo, ¿no? Luego dice también vamos a pagar en el área rural, en el campamento minero, mano de obra directa. En este caso, al personal eventual de las operaciones de exploración y limpieza de pistas, y se contrata en relación civil y se retiene los impuestos, ¿no? Por 50.000 y 15.000 bolivianos. Luego vamos a registrar como gasto indirecto dentro del costo también el alquiler de vivienda. Seguramente para el alquiler del personal o la vivienda del personal se paga un alquiler. Esta no tiene factura y se retiene impuestos por 3.500. Y finalmente, ya una vez que se ha terminado de hacer todo el proceso de búsqueda de la reserva minera, dice que existe un informe técnico de ingeniería que nos indica que Atocha es positivo y por política de la empresa se debe contabilizar a derechos de explotación, ¿no? Entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer. Cambiamos ahora a ver de página, espérenme un segundito. Bien, entonces vamos a empezar haciendo el registro contable de la contabilización de este primer campo frente de producción, que es Atocha. El primer asiento, como ven ustedes, estoy pintando en la pantalla, es simple y llanamente por
la constitución de la empresa, ¿no? En este caso está constituyendo la empresa, la sociedad anónima, ¿no? Con una cuenta banco al debe, activo que aumenta se registra en el debe, y patrimonio que aumenta se registra en el haber, ¿no? Con ello entonces estamos registrando en este caso el inicio de operaciones. Haciendo siempre un poquito de repaso, ustedes saben que el proceso de constitución de una sociedad anónima tiene que ver con 3 momentos: el momento de autorización de capital, el momento de suscripción de capital y el momento de pago de capital. Técnicamente, con este asiento estamos simple y llanamente haciendo el registro del pago del capital, pero es importante que ustedes repasen un poquito la parte de constitución de una sociedad anónima. Ya en el segundo asiento, como ves, ya estoy utilizando una cuenta de costo, similar a la que hemos visto en el ejercicio del día jueves repaso, la cuenta de costo de hacer pan. Aquí nosotros estamos registrando a una cuenta de costo de exploración. Le estamos dando el nombre, ¿no?, de costo, porque es una inversión que posiblemente tenga un beneficio en el futuro, que va a ser la reserva minera. De exploración, porque estamos en esa fase, y Atocha, porque es el nombre del lugar donde estamos buscando minerales. De esa manera entonces estamos utilizando una cuenta individualizada, ¿no?, en relación a esta orden de trabajo o en relación a estos costos específicos. Entonces todo aquello que registremos o que hagamos inversión o de alguna manera, ¿no?, se esté haciendo un cierto tipo de erogación de dinero a favor de ese proceso de exploración en la región Atocha, vamos a registrar nosotros en la cuenta costos de exploración Atocha. Voy a pasar un ratito al mayor al final del ejercicio. Antes de pasar, quiero que entiendas esto. En la cuenta costos de exploración Atocha vamos a registrar nosotros todas las inversiones de la búsqueda de la reserva minera. ¿Qué quiere decir? Vamos a pagar patentes, honorarios, vamos a comprar madera, vamos a pagar honorarios eventuales, alquileres, etc. Y esa es la función de nosotros como contadores públicos: ir registrando todas las inversiones que se están haciendo en esta fase de exploración, en esta región Atocha, ¿no? Esa es la función de que tenemos nosotros como contadores: registrar todas las inversiones que se hagan destinadas a encontrar la reserva minera. Va a llegar un momento donde exista un informe de ingeniería, y este informe de ingeniería nos va a hacer tomar decisiones contables que más adelante vamos a ver. Pero lo que quiero que entiendas es que con los asientos que vamos a hacer ahorita en este ejercicio sencillito, es que vamos a registrar todos estos costos, ¿no?, de inversión, que significa la búsqueda de la reserva minera. Entonces, mientras no exista un informe técnico, la función que tenemos nosotros como contadores públicos es simplemente registrar esas inversiones en el costo, ¿no? De esta manera entonces, ya pasando a lo que son los asientos, hemos dicho que en el primer asiento estamos haciendo simple y llanamente contabilidad general, el inicio de operaciones, ¿no?, con la constitución de la sociedad anónima, con este último asiento que sería el pago, el tercer momento de la constitución de una sociedad anónima. Ya en el segundo asiento entonces lo que estamos haciendo ahora es lo que decía en el enunciado, la primera parte del enunciado, que estamos solicitando a la autoridad jurisdiccional de la actividad minera que nos autoricen a hacer actividad minera en esa región que es Atocha. Para ello dice que pagamos con banco la patente minera, ¿no? En este caso la patente minera, dice el artículo de 230 de la ley 535, la ley de minería y metalurgia, ¿no?, dice que la patente se debe pagar 325 bolivianos por cuadrícula. En este caso nosotros hemos solicitado 50 cuadrículas por 325, el valor 16.250. También estamos registrando esta cuenta costos de exploración entonces en respuesta y apoyados en la norma de información financiera 6 y la norma de contabilidad número 5, que dice que estos costos de exploración y estos costos de desarrollo o construcción de mina deben presentarse en la información financiera por separado aquellos costos que significan la producción, como por ejemplo minerales en proceso, propiamente la cuenta de costo de producción de minerales, etcétera. En este caso entonces estamos nosotros registrando en esta cuenta costos de exploración todo aquello que signifique esta fase, la exploración, ¿no? Y como ves, vayamos nuevamente al mayor,
y hemos registrado aquí entonces el pago de las patentes. Luego en nuestro enunciado dice que se contratan servicios legales y servicios ya de laboratorio para ya en este campo o en esta operación ya de exploración que se está realizando, ¿no? Seguimos entonces nosotros identificando estas inversiones que se están haciendo en el campo Atocha. Por eso estamos registrando al costo de exploración Atocha, ¿no? En este caso entonces dice que se han pagado honorarios profesionales abogados 50.000 bolivianos y servicios de laboratorio 80.000, ¿no? Todo esto se estará pagando con banco en la oficina principal, ¿no? Seguimos entonces en esta cuenta, costo que aumenta, se registra en el debe, ¿no? Y el otro caso, activo que está en este caso disminuyendo por el pago, se registra en el haber, ¿no? Entonces en este caso estamos cumpliendo con la ley del registro contable. Es importante, si te das cuenta acá, no estoy contabilizando el IVA. Es importante entonces que te des cuenta esto. Vamos aquí a la explicación. ¿Por qué no contabilizo IVA? Ustedes saben que el impuesto, ¿no? El impuesto al valor agregado, el IVA, se calcula en este hecho generador, hecho imponible, que es la venta, ¿no? La venta de un producto, de un servicio. Entonces, el hecho generador de la regalía minera, que es un impuesto que vamos a ver en la fase de venta, es el principal impuesto minero que se tiene que pagar sobre la producción de minerales. Entonces, como ves, el hecho generador del impuesto IVA es una venta y el hecho generador de la regalía minera es también la venta, ¿no? Entonces, sobre esta venta, la venta de minerales, ¿sí? No puedo pagar doble imposición tributaria, ¿no? Es decir, no puedo pagar IVA y regalía minera por el mismo hecho, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que nosotros aquí en el asiento no vamos a registrar crédito fiscal. ¿Por qué? Porque cuando yo registro una venta, debo registrar el débito fiscal IVA, ¿no? En consecuencia, por ley de partida doble o nuestro ordenamiento tributario, también puedo registrar el crédito fiscal IVA de aquellas facturas, compras, etcétera, de bienes y o servicios que estén destinados a la actividad. En este caso, entonces, los honorarios legales están destinados a la actividad, sí. Los servicios laboratorios están dedicados a la actividad, sí, pero en este caso no vamos a registrar el IVA porque no vamos a pagar, no vamos a calcular el débito fiscal IVA en el momento de la venta del mineral, sino simplemente en el momento de la venta vamos a pagar la regalía minera que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, sobre este hecho generador no se puede registrar doble imposición tributaria. Entonces, la ley de minas para las empresas mineras por lo menos pesa, ¿no? Pesa la ley de minas y dice que se debe pagar la regalía minera, ¿no? De esa manera, entonces, las empresas, ¿no? Que son, por ejemplo, de servicio minero, como una empresa perforadora, por ejemplo, de pozos, una empresa propiamente que está dedicada a la exploración solamente de recursos mineros, ellos sí están alcanzados por el IVA porque son considerados empresas de servicio, ¿sí? Pero la empresa minera propiamente dicha no es considerada una empresa de servicio, ¿no? Entonces eso tenemos que dejar claro también aquí. La empresa minera lo que hace es extraer el recurso mineral, ¿no? Y la regalía minera dice, el texto de la regalía minera dice, quienes pagan regalía minera son los que producen minerales en su primera fase, es decir, sacar de la tierra el mineral y ellos tendrían que pagar regalía minera. Técnicamente entonces estarían exentos de pagar el IVA porque no se puede pagar
dos impuestos sobre un mismo hecho imponible. Es por eso entonces que dejo claro, no estamos registrando aquí el IVA porque somos una empresa que vamos a hacer toda la cadena de producción de minerales, es decir, desde la búsqueda de la reserva minera hasta la venta. Si bien el ejercicio solamente en este momento es de la exploración, el objetivo por lo menos que tenemos nosotros es ser una empresa minera que extraiga los minerales y obviamente las venda, pero esa venta sea en la primera fase, es decir, extraídos de la corteza terrestre. Es por eso entonces que no vamos a pagar nosotros, o no vamos a calcular el crédito fiscal IVA. Dejo claro también que hay empresas cooperativas mineras que sí también ellas extraen recursos de la naturaleza, pero tienen una figura particular al ser cooperativas mineras, es decir, ellos sí están alcanzados por el IVA y por el impuesto a la transacción, pero la empresa minera en sí, la que está extrayendo minerales de la corteza terrestre, ellos no pagan IVA por esta doble tributación, por este doble hecho imponible, ¿no? Entonces, dentro de ello, es por eso que en este asiento número 3 no estamos registrando el crédito fiscal y debitamos al costo de exploración Atocha los honorarios profesionales y los servicios de laboratorio tanto por 50.000 como 80.000 bolivianos. Vayamos al mayor, como ves aquí en el mayor entonces, también estamos acumulando los servicios profesionales y los servicios de laboratorio por 50.000, 80.000. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no somos ingenieros, no podemos decidir en un momento si se está o no de alguna manera ya encontrando el mineral, etc. Necesitaremos en algún momento un informe técnico que nos dé luces para que nosotros tomemos decisiones contables. Así entonces, en el asiento número 3 hemos contabilizado todo aquello que significa los pagos que se han hecho, vamos a suponer en la ciudad, por este costo de exploración, ¿no? Es decir, por la exploración que estamos haciendo en Atocha. Ahora vamos a pasar a la contabilización del campamento minero, ¿no? Es decir, todas aquellas operaciones que se han pagado en el área rural. Ustedes saben que la minería no puede ser realizada en el país, ¿no? No puede ser realizada en lo que es la área urbana o la ciudad. Entonces necesariamente el campamento minero, vamos a poner Lipes Potosí, está propiamente en el sur del país, ¿no? Entonces ese es el campamento minero. En el caso, por ejemplo, del minero San Cristóbal, está allá, ¿no? Está en Lipes y la oficina principal o central está acá, aunque también tiene otra oficina en Potosí, ¿no? Vamos a hacer en este momento un cuadro de compras de madera, pago de eventuales y gastos indirectos. Decía en el enunciado, a ver, volveremos al enunciado, decía en el enunciado que no se tenía facturas. En el área rural entonces casi no hay facturas, pues, ¿no es cierto? De alguna u otra manera, yendo por ejemplo ya a ciudades intermedias como Patacamaya, Caranavi, etcétera, ya no te dan factura por los servicios que hagan. Obviamente hay algunas, como hoteles, por ejemplo, que sí te dan, ¿no? Pero ferreterías, por ejemplo, no te dan ya factura. Entonces, es algo con lo que la empresa minera tropieza mucho, especialmente en el área rural. Hay ciertos insumos como por ejemplo el diésel. Cuando no llega el diésel ya que estás comprando directamente de YPF por el volumen, digamos 30.000, 40.000 litros que en cisterna va a salir de YPF destinado directamente a la empresa minera, con un procedimiento que inclusive tienes que declarar en la FERC, tiene que estar autorizado por la ANH, que en otro momento lo podemos ver. En ese caso entonces, imagínate, habría un bloqueo, no sé, el camino se ha derrumbado, etcétera, estamos en el norte paseño, digamos. Entonces, el sistema productivo no se puede parar y necesariamente tenemos que comprar del área rural, ¿no? Ya sea un dinamita, ya sea diésel u otros insumos que pues en la realidad no va a tener factura, ¿no es cierto? Entonces es algo con lo que se tropieza en la actividad minera, principalmente con este aspecto el tributario. Entonces, estamos comprando madera, sí está facturada, estamos pagando eventuales honorarios a personal eventual, retenemos impuesto y también estamos pagando un alquiler de vivienda que también vamos a retener el impuesto. ¿Por qué se retiene el impuesto? Porque de alguna manera no hay la factura.
Entonces, antes de pasar al cuadro, hay que explicar esto, ¿no? La ley 843 dice que todo asiento contable debe tener una implicancia tributaria. ¿Y qué es implicancia tributaria? Que todo asiento contable tiene que tener una factura. Si no tuviera una factura, la ley 843 dice hay que retener el impuesto a la utilidad de las empresas del pago del 100%, el 12,5% correspondiente a la retención del IVA y el 3% correspondiente a la retención del impuesto a la transacción en el caso de servicios, y 5% de IVA y 3% de impuesto a la transacción en el caso de bienes, ¿no? Es decir, cosas tangibles. Entonces, esta implicancia tributaria te dice eso. Cualquier asiento contable que estés haciendo en tu contabilidad tiene que tener una implicancia tributaria. Y esa implicancia tributaria es o que tiene factura, o que les retienes impuestos, o que estás comprando de regímenes especiales como el régimen simplificado, los vivanderos, no sé, los peluqueros, los artesanos, el régimen integrado, aquel transporte en camioneta, aquel transporte en camión, que tiene que ver principalmente con aquello que es esos camiones de sindicatos, por ejemplo, que están registrados en el régimen integrado, ¿no? Y otro régimen especial que es el régimen agrario unificado, que tiene que ver con la producción de productos agrícolas y ganaderos o productos rurales del campo, básicamente, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con estos regímenes especiales y este concepto que significa la implicancia tributaria, ¿ya? Entonces, también hay unas particularidades, ¿no? En esta retención, por ejemplo, el Servicio de Impuestos dice que deberíamos retener solamente a productos nacionales. El caso, por ejemplo, de una dinamita, ¿no? La dinamita sí se produce en el país. Hay la empresa esta que es la fábrica de explosivos, la FANEXA, la Fábrica Nacional de Explosivos, que fabrica propiamente cachos de dinamita para el país, pero no abastece a la producción minera, ¿no? Entonces, de alguna manera se tiene que importar esos cachos de dinamita para que esta empresa, ¿no? O nosotros como empresa abastezcamos nuestro sistema productivo. Entonces yo no voy a poder cumplir con esta norma que dice que sea solamente un producto nacional si ese cachorro de dinamita es, por ejemplo, importado. También dice que hasta 2 veces nomás podríamos detener, y ya una tercera vez por lo menos debería exigirse a el proveedor que esté registrado en el régimen general. Es la ley, pero en el área rural en muchos casos esto no se cumple. Entonces, como la empresa minera está muy asociada al área rural, lamentablemente en muchos casos son prácticas que cotidianamente nosotros vamos a tener que de alguna manera afrontar, ¿ya? Ahora, ustedes han visto seguramente en su formación profesional este concepto de asumir impuestos o el denominado Grassinap, ¿no? Este concepto de Grassinap viene de el norte, ¿no? De Estados Unidos o Europa también, donde no hay estos conceptos de factura para el crédito fiscal, retención de impuestos, sino el proveedor, el comprador, perdón, es el que paga el impuesto, si es que no tuviera factura. Y de ahí surge este concepto de asumir impuestos. Asumir impuestos quiere decir que nosotros vamos a pagar el impuesto por este servicio o por esta compra que estemos haciendo de 100 bolivianos. Entonces, acá en el ejercicio te estoy diciendo que vamos a retener, la madera tiene factura, el personal eventual vamos a retener impuestos y el alquiler también vamos a retener impuestos. En un segundo ejercicio vamos a hacer con asumir impuestos. Pero te explico que asumir impuestos, vuelvo a repetir, es que vos vas a pagar el impuesto sobre lo que estás pagando en la compra del bien o del servicio. De esa manera, entonces, yo tengo que encontrar sobre estos 100 bolivianos que estoy pagando, tengo que encontrar un impuesto adicional que va a ser
el impuesto retenido. Para eso, por lo menos yo, ¿no?, les enseño esta fórmula a mis estudiantes. Para encontrar cuál va a ser el impuesto que tengo que sumar a estos 100 bolivianos que estoy pagando sí o sí en el área rural que no tiene factura, aplico la siguiente fórmula. MA va a ser igual a MP, entiéndase por MA, monto asumido, porque tengo que encontrar asumir impuestos. Monto asumido va a ser igual al monto pagado por 15.5 sobre 84.5 más el monto pagado. Este 15.5, como ves, es las tasas que vamos a retener, 12,5 del IVE y 3% del IT, ¿no? Entonces, si utilizas esta fórmula, este 15,5 y este 84,5 van a ser fijos, no tienes por qué cambiar al aplicar esto, ¿no? Y este 84,5 es la diferencia del 100% menos el 15,5. Entonces es, ¿cómo se llama esto? Logaritmos, no es logaritmos, cálculo exponencial nada más, ¿no? Más el monto pagado. Entonces, si yo sé que he pagado 100 bolivianos, reemplazo la fórmula, monto pagado 100 por 15,5 sobre 84,5 si fuera un servicio, ¿no?, como estamos viendo en la pantalla, o 8% si fueran bienes. Más adelante vamos a hacer una práctica con esta asumir impuestos, ¿ya? Entonces hago matemáticas y digo que el monto asumido había sido 118 bolivianos, ¿sí?, con 34 centavos, ¿no? Entonces este es el monto asumido y retenido. Es decir, yo he pagado 100 bolivianos y estoy aumentando 18.34 que ha salido de este cálculo. Entonces es así que se hace este concepto de asumir. Pero te vuelvo a repetir, esto lo vamos a dejar un ratito para un segundo ejercicio que vamos a hacer ya con otros resultados también que vamos a ver. Pero para que quede claro, entonces, haciendo el repaso de la cosa tributaria, primero, la empresa minera no va a pagar el IVA. ¿Por qué? Porque va a pagar regalía minera. ¿Y por qué va a pagar regalía minera? Porque este impuesto es el impuesto exclusivo para la actividad minera, aquellos que producen y sacan minerales de la corteza terrestre. Entonces este impuesto se paga en la venta, y como en la venta también se paga el débito fiscal, o se calcula por lo menos el débito fiscal, entonces no voy a calcular el débito fiscal a aquellas empresas que produzcan mineral o extraigan de la naturaleza de la corteza terrestre el mineral. Entonces, como no voy a calcular el débito fiscal, tampoco el crédito fiscal. Eso no quiere decir que no tenga implicancia tributaria el asiento, ¿no? En este caso, entonces, ya haciendo el pago de los bienes o los ítems en el campamento rural, allá en Atocha, en nuestro enunciado dice que retenemos impuesto a aquello que no tiene factura, que es el honorario y es el alquiler. Entonces, la ley 843 dice que todo tiene que tener implicancia tributaria, y esa implicancia tributaria significa que todo asiento contable que hagas, por lo menos que signifique ingreso y salida de dinero, debe tener una factura. Si no tiene factura, retienes. Si es servicios, el 12,5% del IVE, el 3% del IT. Si fuera bienes tangibles, una computadora, por ejemplo, 5% del IVE y 3% de lo que son el impuesto a la transacción, a no ser estés comprando algo de estos regímenes especiales, ¿no? Entonces la ley no dice asumir, sino dice o tiene factura o retienes. Pero el asumir es una práctica cotidiana que se hace aquí en el país, ¿no? Muchos pagamos, digamos, los 100 bolivianos y pagamos por esa persona que no nos ha dado una factura, pagamos nosotros el impuesto y hacemos reflejar como que hemos retenido impuesto. Más adelante te voy a explicar eso. Entonces, ya pasando, ¿no?, a este concepto que hemos visto, que hemos repasado un poquito la parte tributaria, la parte de retenciones, para la parte de compra de bienes y o servicios que no tienen factura, lo que nosotros ahora vamos a hacer es la contabilización de estos gastos. Entonces, estamos comprando madera, ¿sí?, y hemos dicho que esta madera tiene factura. Entonces, no vamos a retener nada, tampoco vamos a calcular el IVA, porque ya hemos explicado, ¿no?, que en este caso nosotros no vamos a estar alcanzados por el IVA, y como tiene factura, pues no retengo. He comprado madera 50.000, no estoy reteniendo impuestos y estoy pagando los 50.000. Enseguida vamos a ir al asiento.
En el otro caso, en los servicios, en la mano de obra, ¿no? Los trabajos eventuales, dice, en el enunciado entonces dice que no tiene factura, ¿no? Es decir, no nos está dando factura. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es registrar esto, pero con esta retención de esta no entrega de factura. Es por eso que vamos a quitar, retener quiere decir quitar, de estos 30.000 y estos 15.000 que estamos pagando de trabajos eventuales, el 3% del impuesto a la transacción, 3% de 30.900 y 3% de 15.450, ¿no? Pero también voy a retener, dice, el impuesto a la utilidad de las empresas, que es del 12,5%, 12,5% de 30.000 y 12,5% de 15.000, ¿no? Y lo que efectivamente voy a pagar entonces son 25.000 y 12.000 bolivianos de estos 30.000 y 15.000. ¿Por qué? Porque estoy reteniendo. ¿Qué va a decir retener? Quitarle un importe determinado por ley, porque el proveedor, en este caso los trabajadores eventuales, no me están facturando, ¿no? Y finalmente los gastos indirectos, que en este caso dice alquiler de vivienda, que tampoco tiene factura. Entonces, cuando alquilas vivienda o alquilas bienes inmuebles como casas, terrenos, departamentos, y no te dan factura, ahí tienes que retener el IT del 3%, el impuesto a la transacción del 3%, y el RC-IVA del 13%. El RC-IVA del 13%. Distinto entonces, pero solamente en alquiler de vivienda. Si alquilamos una volqueta, un tractor, ya no es si quieres alcanzado por el RC-IVA, porque eso no es un bien inmueble, sino directamente es tomado como el personal eventual. Retengo también el 12,5% y el 3%, ¿no? Pero por lo menos en este ejercicio para alquiler de la vivienda, que es un bien inmueble, nosotros estamos haciendo la retención del 3% y el RC-IVA del 13%, porque no nos está proporcionando factura. Entonces, de esa manera, si te das cuenta, retener quiere decir quitar. De estos 30.000 le estamos quitando 900, por ejemplo, en IT, y le vamos a pagar solamente 25.350. O en el otro caso, ¿no? Al que nos ha alquilado la vivienda, le estamos pagando 3.500 bolivianos, y como no nos da factura, les retenemos el impuesto a la transacción del 3%, le quitamos, quiere decir, y el 13% del RC-IVA, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros registramos este pequeño cuadrito, vamos a decir, esta matriz que nos está ayudando a entender qué cosa vamos a retener. Pasemos ahora entonces a los asientos. En el asiento 4 lo que estoy haciendo ahora es registrar en primera instancia el ingreso de esa madera que hemos comprado. Ingresa a una cuenta que va a ser el de control, almacén de materiales, activo que aumenta, se registra en el debe porque está aumentando, porque he comprado la madera y esa madera va a ingresar al almacén, es un activo para mí. Contra cuentas por pagar, porque no nos dicen el enunciado si estamos pagando en efectivo o estamos pagando o estamos asumiendo deuda, ¿no? Entonces de esa manera registro a cuentas por pagar los 50.000 la madera en una cuenta de pasivo, ¿no? Como ves, en este asiento 4 no he tocado la cuenta costos de exploración, porque no estoy entregando a la fase de exploración, simplemente estoy registrando contablemente la compra de la madera que por control interno debe ingresar a lo que es el almacén de materiales, ¿no? Entonces, una vez que dice en el enunciado que se ha consumido el 50%, la madera que hemos comprado entonces sí va a ser entregada ¿a dónde? Al frente de producción, de exploración. Ese frente de exploración que se llama Atocha entonces va a recibir la madera. Yo estoy invirtiendo entonces en materiales madera 25.000 bolivianos en este proceso de exploración de la región Atocha, ¿no? 25.000 bolivianos entonces. Vayamos al asiento contable, como ves acá, al mayor. Como ves acá estamos registrando la madera, no los 50.000 que han ingresado al almacén, no los 50.000 que hemos comprado, sino, como dice el enunciado, solamente el 50%. Ese porcentaje es para jugar contablemente en tu examen, en tu práctica. Puede o no haber este porcentaje. Por ahí dice el 100% se ha llevado a la exploración, por ahí dice solamente 10.000, digamos, ¿no? Entonces eso es para jugar contablemente. Luego de haber comprado entonces la madera y haber entregado la madera a esta fase de exploración,
paso a pagar los honorarios. Como ves, aquí sigo acumulando en el costo de exploración Atocha el pago de los honorarios, 45.000. Les debo también cuentas por pagar y la retención del impuesto a la transacción y el impuesto a la utilidad. ¿De dónde están saliendo estas retenciones? De este cuadro, como ves, ¿no? Impuesto a la transacción del personal eventual y del alquiler de vivienda. En este caso, ¿no? Estos importes, ¿no? Significan lo que vamos a registrar ahora en el asiento, ¿no? Como ves acá en el asiento, retención del impuesto de transacción 1.350, retención del impuesto de utilidad 5.625 y las cuentas por pagar 38.025. Con ello entonces volvamos al mayor. Ahora hemos registrado que el pago de eventuales por 45.000. Y finalmente en el asiento número 7 estamos registrando el alquiler de vivienda. Se está alquilando para la exploración en Atocha. Entonces los 3.500. Es retenido el 3% de 3.500, 105.000. Y aquí es la diferencia con el otro asiento. Por ser un alquiler de bien inmueble, estoy reteniendo el RCIVA del 13%. Y obviamente el saldo va a ser aquello que voy a pagar. Con ello entonces, como ves, nosotros hemos registrado, ¿no? En este caso, inversiones que se han ido haciendo constantemente en la fase propiamente de exploración, pago de patentes, honorarios profesionales, servicios de laboratorio, madera, el pago de eventuales y el alquiler, haciendo un total hasta el momento de inversión en la búsqueda de la reserva minera en Atocha de 219.750 bolivianos. ¿De dónde ha salido ese valor? De ir acumulando todas las inversiones que se han ido haciendo en este frente de exploración que se llama Atocha. Llega un momento entonces, de acuerdo también a nuestro enunciado, que dice que ahora hay un informe de ingeniería. Ese informe de ingeniería nos dirá, por ejemplo, cuál es la cantidad de reserva mineral que se estima que existe en esa reserva minera. También seguramente nos podrá decir ya técnicamente, con un lenguaje técnico, cuáles son las reservas probadas y cuáles son las reservas probables, ¿no? Entonces, de alguna manera, y esto te tiene que quedar bien claro, al igual que la exposición de la anterior clase, cuando el resultado es positivo, es decir, hay un informe técnico positivo, entiéndase por positivo que existe mineral en el lugar donde hemos buscado minerales, ¿sí? En ese momento entonces nosotros, amparados en la norma de información financiera 6, la norma de contabilidad número 5 y las políticas contables que por lo menos yo como técnica te estoy enseñando y que tú también vas a ir aprendiendo, se toma una decisión contable. Y la decisión contable es que cuando el informe sea positivo, esta concesión, esta cuadrícula minera se va a volver un activo fijo intangible, como por ejemplo una marca, que es un activo fijo intangible, o un derecho de autor. Vos que creas una canción, con esa canción, si bien no la puedes tocar, no, si bien la escuchas, etcétera, pero no la puedes sentir, quiero decir, al tocar, en ese caso entonces eso se conoce como activo fijo intangible. ¿Y por qué es un activo? Porque es tu derecho, ¿no es cierto? Vos has creado esa canción y tú nomás puedes autorizar quién la toca, quién la graba, y seguramente por esa autorización te podrán pagar un alquiler. Entonces, al final, ese derecho es un activo para ti. Pero ¿por qué es activo fijo intangible? Entonces, no, porque esta concesión minera nos va a ayudar al sistema de producción. Entonces, todo aquel activo que está destinado al sistema de producción es conocido como activo fijo. Ejemplo, las máquinas, ¿no? Están destinadas a la producción. Entonces es un activo, ¿por qué? Porque es tuyo. ¿Y por qué es activo fijo? Porque está destinado al proceso productivo. En este caso, entonces, la reserva minera que hemos encontrado va a estar destinada ¿a dónde? Al proceso productivo. Entonces eso te vas a grabar por informe positivo de ingeniería. Siempre se tiene que convertir en activo fijo intangible, ¿no? ¿Y en qué cuenta vamos a contabilizar? En derechos de explotación. ¿Ya? Entonces de esa manera, cuando el informe es positivo, nosotros registramos, como ves, una cuenta que se llama derechos de explotación. Un activo fijo intangible, un activo que aumenta, se registra en el debe, ¿no? ¿Y cuál va a ser el valor? Aquello que hemos acumulado en la cuenta de costo. Por eso costo que disminuye se registra en el haber.
¿no? Ahora, si te das cuenta, estamos haciendo lo mismo que el ejercicio que hemos hecho en el repaso de costos. En vez de costos de exploración Atocha, llamamos en el ejercicio de repaso costos de producción. Estamos haciendo el pan, ¿no es cierto? Y una vez que el pan estaba terminado, ¿qué hacíamos? Damos la vuelta el costo de producción de pan o el costo de producción, creo que era el ejercicio, y el valor que nos ha costado producir el pan se volvía inventario. En este caso, entonces, el valor de inversión que hemos hecho en la búsqueda de la reserva minera se puede convertir en el denominado activo fijo, ¿no? Y de ahí seguramente ellos van a ir amortizando o viendo algún caso de agotamiento. Ya más adelante vamos a ver este tipo de agotamiento, ¿no? Ahora, eso en nuestro país, ¿no? Pero si está cotizando, por ejemplo, la empresa en bolsa de valores, es una empresa internacional, por ejemplo, entonces nosotros, hay una ley, por ejemplo, la ley SOX Audit se llama, que es la ley de la bolsa de valores, por ejemplo, muy aplicada en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Dice que así nomás no te van a creer que tienes mineral. Entonces tienes que presentar a la bolsa de valores informes que certifiquen esas reservas cuantificadas, ¿no? Y con ese informe seguramente con mucha más razón el valor de este derecho de explotación puede inclusive ser más allá de lo que tú has invertido. Pero acá en nuestro país estamos viendo, ¿no? Esta primera parte que el derecho de explotación, el activo fijo intangible, se va a volver activo propiamente dicho en las inversiones que hemos hecho en el costo de exploración, ¿no? Y de esa manera entonces vamos a registrar este tipo de operaciones. Ahora, una vez seguramente que hemos hecho mayores, una vez que hemos hecho seguramente todo aquello que significa ya el proceso contable, y nosotros tenemos aquí, por ejemplo, si me sigues con el cursor, la misma empresa minera Atocha, una hoja de trabajo de sumas y saldos, ¿no? Con mayores ahí está el banco por los pagos que hemos hecho, las legales, etcétera. El almacén de suministro, como ves, 50.000 bolivianos de madera que hemos comprado, menos 25.000, le queda un saldo de 25.000. Y aquí aparece el activo fijo, derecho de explotación Atocha, con ese valor de lo que ha significado la exploración, ¿ya? Entonces de esa manera, como ves acá ya aparece este activo fijo, ¿no? Aparecen las cuentas por pagar, las retenciones del impuesto que hemos hecho y el capital social, pero a lo que quiero que lleguemos es esta parte. El derecho de explotación se vuelve activo. Como ves, no tengo cuenta de costo. ¿Por qué? Porque en este asiento la cuenta de costos sí se han ido acumulando, han ido acumulando las inversiones que se han hecho en costo, ¿no? Y ha llegado un momento donde hemos cerrado esta cuenta, en este caso, ¿no? En este activo fijo intangible, hemos cerrado esta cuenta de 19.750, llevando esto a derecho de explotación. Por lo tanto, esto ha quedado en cero, ¿no? Es por eso que acá no aparecen en las sumas y saldos esta cuenta de derechos de explotación de Atocha, ¿no? Es decir, la cuenta de costo no aparece, pero sí la cuenta de activo. Ya hemos capitalizado, hemos vuelto activo y ya aparece esta cuenta propiamente de activo. Ya teniendo la hoja de trabajo, entonces pasamos a hacer el balance general. Como ves, ahí está caja, banco, existencias, y aquí aparece en el activo no corriente la cuenta derechos de explotación, la concesión minera que tiene mineral, y es activo fijo. ¿Por qué? Porque es parte del proceso productivo, ¿no? Y al ser parte del proceso productivo, entonces, de alguna u otra manera, ¿no? Este tiene que ser un activo fijo. Y los pasivos o el patrimonio para cuadrar. No tenemos aquí nuestros resultados. ¿Por qué? Porque el único costo que estábamos haciendo era los derechos de explotación. Pero como se han activado, se han vuelto activo, entonces no hay en este momento ninguna otra cuenta de ingreso y gasto que nos ayude a reflejar este gasto que hemos hecho, ¿no? Entonces, como ven, así se registra el resultado positivo, ¿no? Es decir, vuelvo a esto, el resultado positivo. Ahora vamos a ver, ¿no? El resultado negativo, ¿sí? El resultado negativo. Aquí un ejercicio lo van a tener todos ustedes en la plataforma,
¿no? Estamos contabilizando entonces ya de otra empresa, en este caso la empresa minera Inti Raymi. Lo mismo, un ejercicio similar. Se constituye Inti Raymi con 5 millones de bolivianos y un capital accionario del mismo valor. Y empieza, dice lo mismo, en este caso Inti Raymi paga patentes, pero él ha solicitado 150 cuadrículas. El monto de la patente se mantiene, 325 por 150, haciendo un total de 48.750 bolivianos que se están pagando de patente en este otro frente de exploración, que es el costo también de exploración, pero con ese nombre especial, haciéndolo individualizado a lo que es Inti Raymi. Entonces tienes que tomar en cuenta esto, ¿no? Es costo, ¿por qué? Porque es una inversión que estamos haciendo que tiene o va a tener, o pensamos que va a tener un beneficio, ¿no? Un beneficio en el futuro, y que ese beneficio se va a llamar propiamente reserva minera. Por eso que estamos a costo. Ahora, el mismo año dice también, similar como ves, se están pagando honorarios laboratorios, 50.000, 80.000, ¿no? Ya sabemos que no contabilizamos el IVA porque esta empresa es una empresa minera y ella va a pagar la regalía minera, pero en el momento de la venta. Entonces tampoco tenemos que registrar el crédito fiscal. Y ya los gastos que se van a hacer en el campamento minero allá en Inti Raymi, como ves aquí dice, estamos comprando madera, ¿no? Estamos también pagando eventuales, ¿sí? Pero aquí vamos a aplicar el GRACINAF, como te decía el otro día, ¿no? Vamos a aplicar el GRACINAF. ¿Y qué había sido el GRACINAF? Asumir impuestos, es decir, yo pago por el impuesto. Impuesto asumido, monto asumido, como hemos visto hace un momento, va a ser el monto pagado por la tasa de residuo menos el monto pagado, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces yo tengo que encontrar el pago contable, no el pago efectivo, es decir, los 100 bolivianos que hemos visto, sino el pago contable. En este caso entonces el monto pagado 60.000 bolivianos por 15.5 sobre 84.5 más los mismos 60.000 bolivianos. Haciendo operaciones matemáticas llego a 71.005 bolivianos, que es el monto que tengo que registrar yo en el gasto. Ojo, estás pagando ¿cuánto? 60.000. Pero ¿cuánto vas a registrar en el asiento de costo? Los 71.000, que es los 60.000 que has pagado, más los 11.005, que significa el impuesto que vos estás asumiendo, ¿no? Lo mismo entonces en este caso, en el alquiler de la vivienda estamos reteniendo también, ¿no? Estamos reteniendo, ya no estamos aplicando el GRACINAF como ves, pero aquí por eso en este ejercicio vemos los dos, tanto asumir el GRACINAF como retener, ¿no? Similar entonces el ejercicio, pasamos a la contabilización, lo mismo, estamos comprando la madera por 80.000 bolivianos, ingresa al almacén y luego dice que sale del almacén el 50%. Entonces empiezo a contabilizar a la cuenta costos de exploración Inti Raymi, madera, materiales en este caso, los 40.000 bolivianos, que significa el 50%. Similar, estoy haciendo el ejercicio, no significa que siempre va a ser el 50%, sino para que de alguna manera vos veas algo similar en los dos ejercicios que estamos haciendo, pero orientados a distintos resultados. En algún caso es resultado positivo de informe de ingeniería y el otro es resultado negativo, ¿no? Luego dice entonces que se pagan también honorarios, pero como ves aquí estoy asumiendo impuestos, pero parece que el asiento es similar a la retención de impuestos, pero el cálculo, aquí volvamos al cálculo, en este caso no estoy reteniendo, sino estoy asumiendo los impuestos. Yo estoy pagando por ese personal el impuesto porque ellos no me están facturando. Entonces, si no me están facturando, ¿qué debería hacer? Retener el impuesto. Pero como es una práctica muy tradicional, o no tradicional, sino muy cotidiana de la contabilidad que no tiene facturas, por ejemplo, se asume impuesto. Entonces, por eso que estoy asumiendo impuesto, pero en el asiento pareciera que estoy cumpliendo la ley 843, porque si bien le he pagado 100.000, ¿no? En este caso, el impuesto, estoy asumiendo yo el impuesto, estoy en este caso contabilizando el impuesto a las transacciones y el impuesto de utilidad de los servicios. Y en el caso de
la vivienda, el alquiler, no estoy asumiendo, sino estoy reteniendo. Como ves, al alquiler 30 y le estoy quitando los 900 y los 3.900, ¿no? Entonces, en tu práctica yo te voy a poner bien clarito como está acá, ¿no? Que está Inti Raymi, el enunciado de Inti Raymi, ¿ves? Y aquí dice, por ejemplo, facturado. Entonces tengo que tomar en cuenta esto para mi examen o para mi práctica. Aquí dice, se contrata en relación civil, se asume impuestos, ¿no? Estamos practicando un poquito la parte tributaria también. Y acá, como ves, dice, se retiene impuestos. Entonces, esos conceptos los tienes que tener bien claro en tu práctica, en tu examen. De esa manera, entonces, es que estoy haciendo este tipo de segundo ejercicio, que es similar al otro. Y entonces, en este caso, seguimos acumulando los costos de exploración en Inti-Raymi. Como ves, el mismo procedimiento. Hemos acumulado todas las inversiones por patentes, honorarios profesionales, laboratorio, madera, eventual, alquiler, sumando en este caso en Inti Raymi a 349.341 bolivianos. Llega un momento, dice, volvamos al enunciado ahora. Llega un momento que dice, el informe es negativo, ¿no? Se determina que la cuadrícula no tiene potencial minero, pero sí recurso hídrico para la producción de otra cuadrícula. Y se contabiliza, dice, a propiedades no productivas. ¿Se acuerdan que en la explicación teórica hemos dicho en primera instancia, ¿no? Cuando es negativo hay tres conceptos, digamos, ¿no? Tres momentos en los cuales vamos a, de alguna manera, nosotros tomar una decisión contable cuando este resultado sea negativo. El primero era diferirlo en el activo diferido. El segundo era contabilizarlo o dejarlo en la cuenta de costo para que se absorba y consuma en el periodo. Y el tercero era contabilizar a propiedades no productivas. Entonces, en este caso, eso te estoy diciendo, que ahora vamos a contabilizar a estas propiedades no productivas. Ya más adelante vamos a hacer otro ejercicio con los otros dos resultados más, ¿no? Entonces, como ves, Inti Raymi dice es negativo, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? De alguna manera entonces nosotros tenemos que contabilizar a esta cuenta que dice propiedades no productivas, ¿no? Ya sea, como te decía, ¿no? Que podemos contabilizar un activo diferido, ¿no? O en algún caso a también, y luego te explico esa parte, a esta cuenta propiedades no productivas, ¿no? Ahora, como ves, aquí estoy registrando en otros activos, propiedades no productivas. ¿Por qué pagar una patente hasta el 31 de diciembre? No. Entonces, propiedades no productivas, el valor de los 349.341 y cierro otra vez el costo propiamente de exploración. Siempre entonces este costo va a ser parte, ¿no? De este tipo de registros. Entonces estoy cerrando la cuenta costo de prospección Inti Raymi por los 349.341 y todo eso se está en esta cuenta que no es activo fijo porque no tiene mineral, no tiene la reserva minera. No es un activo diferido, sino otro activo. ¿Qué es otro activo? Una cuenta basurero, le vamos a llamar así, que no puedo clasificar en las otras cuentas de activo como disponible, exigible, activo fijo propiamente, etc. Entonces, es por eso que se llama otros activos y dentro de ello esta cuenta de propiedades no productivas que, como te decía, porque has pagado la patente te da derecho no solamente a explotar los recursos mineros, sino también a utilizar los recursos que existen en esa concesión minera en la actividad minera, y eso se llama servidumbre minera. Entonces, como decía, ¿no? En el enunciado, esta cuadrícula no tiene mineral, pero sí tiene recursos hídricos, es decir, un río, agua, etc. Entonces, esa agua lo podemos utilizar en la actividad minera y para que nosotros, de alguna manera, ¿no? Le demos un valor a esa concesión, a esa agua que vamos a utilizar, registramos entonces lo que hemos invertido en exploración en esta cuenta propiedades no productivas, y el valor de esta cuenta propiedades no productivas entonces va a ser propiamente el costo de inversión que hemos hecho en Inti Raymi, ¿ya? De esa manera entonces es que ya viendo nosotros otra vez acá, ¿no?
la hoja de trabajo, como ves, similar al anterior ejercicio. También la cuenta banco, la cuenta almacenes por la madera, pero aquí aparece otra cuenta, ya no un activo fijo, sino una cuenta de otros activos, que es en este caso propiedades no productivas. Y desaparece también, como ves, la cuenta costos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese costo se ha vuelto propiedad no productiva. Entonces eso quiero que lo vayas entendiendo para que veas más o menos cuál es la técnica contable de esto, ¿no? Ya en el balance, como ves, ¿no? A diferencia del otro ejercicio, como ves acá están existencias, etcétera, pero ya no hay activo fijo, sino hay esta cuenta que se llama otros activos con la cuenta propiedades no productivas. Ya los pasivos, el capital, un registro tradicional que no tiene mucho que ver con la actividad o con el ejercicio que estamos haciendo. Como ves, también no hay un estado de resultados. ¿Por qué? Porque la totalidad del costo se ha vuelto necesariamente un denominado, en este caso, activo u otro activo, ¿no? Bien, a ver, hasta ahí entonces, a ver, un descansito. Hemos avanzado bastante, así que un descansito hasta acá. Y espérenme un segundito, vamos a tomar unos 10 minutitos de respiro.